¿Listo? ¿Empiezo? Hola, muy buenas noches con todos. Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la carrera de Psicología en línea. Somos el grupo 21 con los integrantes Héctor Miguel Suárez Vázquez, Jocelyn Soraya Tualombo Cajeca, Karina Selena Alcibar Mera, Kevin Mauricio Meneses Puzda, Melanie Romina Lor Ceballos, Nayeli Yelixa Vélez Osligua y Silvia Mariela Muñoz Sanchundia, y quien las habla, pues Judith Teresa Vera López. Nuestro tema a exponer es sobre los neurotransmisores. En base al descubrimiento, en 1921, Otto Lewy, un farmacéutico alemán, demostró que la transmisión de señales nerviosas podía ser química. Utilizó corazones de rana, uno con el nervio vago intacto y el otro sin él. Al estimular el nervio vago, el primer corazón observó la misma respuesta en el segundo, evidenciando la transmisión química. Al hacerlo, descubrió una nueva clase de sustancias químicas, los neurotransmisores, que transmiten mensajes de una neurona a la siguiente. En la estructura de la sinapsis se encuentran dos tipos de sinapsis, que es la sinapsis química, que es la que permite la comunicación entre neuronas mediante neurotransmisores, y la sinapsis eléctrica, que predomina en el sistema nervioso de los mamíferos, y la cual permite la comunicación directa entre las neuronas. Los neurotransmisores también están en cuatro pasos, que son síntesis, liberación, acción del receptor e inactivación. ¿Cuáles son los tipos de sinapsis? Encontramos dos tipos de sinapsis, que son las variaciones en las conexiones sinápticas y los mensajes excitadores e inhibidores. Siguiente diapositiva. Eh, Tipos de neurotransmisores. Los Las clases de neurotransmisores están compartidos en transmisores de moléculas pequeñas, neurotransmisores de bajo peso molecular que facilitan la comunicación entre neuronas. También tenemos los transmisores peptídicos, que son cadenas cortas de aminoácidos que actúan como neurotransmisores. Y los gases transmisores, que son moléculas gaseosas como el óxido nítrico, que actúa con neurotransmisores. Los receptores excitadores e inhibidores se dan cuando el neurotransmisor es liberado en la membrana presináptica, y esto se divide en tres, que es el receptor ionotrópicos, los receptores metatrópicos y efectos sobre los receptores excitadores. Siguiente, compañero. La cascada de transducción de señales. ¿Qué es la cascada? Es un proceso crucial en biología celular donde las células responden a señales ambientales o intracelulares. Comienza con la recepción de la señal por receptores en la membrana celular o en el interior de la célula, lo que desencadena una serie de eventos bioquímicos en forma de cascada. De igual manera, teniendo en cuenta que este proceso se va a dividir en lo que es eh, fases diferenciadas, vamos a tener el primer mensaje de neurotransmisor, que este hace referencia a que lo primero que ocurre es el neurotransmisor se engancha al receptor metatrópico. Esto cambia la configuración del receptor, permitiendo que ahora pueda encajar con una sustancia denominada proteína G. Esta unión del receptor con la proteína G provoca la excitación de una enzima en la cara interna de la membrana, lo cual provoca liberación del segundo mensajero. El segundo mensajero, la proteína que libera la enzima asociada a la proteína G, se denomina segundo mensajero. Su misión es viajar dentro de la neurona hasta encontrarse con una quinasa o fosfatasa.
Cuando este segundo mensajero se engancha a una de estas dos sustancias, provoca la activación de las mismas. Siguiente, por favor. El tercer mensajero, quinasa o fosfatasa, aquí el proceso va a variar en función de si el segundo mensajero se encuentra con una quinasa o una fosfatasa. El encuentro con una quinasa va a provocar que ésta se active y libere el proceso de fosforilación. En el núcleo de la neurona, lo que hará que el ADN de la neurona empiece a producir proteínas que antes no producía. En cambio, si el segundo mensajero se encuentra con una fosfatasa, va a provocar el efecto contrario. Inactivará la fosforilización y detendrá la creación de las determinadas proteínas. El cuarto mensajero o fosfoproteína hace referencia a que la quinasa, al ser activada, lo que va a hacer es desencadenar la fosforilización, es mandar la fosfoproteína del ADN neural. Esto activará un factor de transcripción que a su vez desencadenará la activación de un gen y la creación de una proteína. Esta proteína, dependiendo de la calidad, causará diversas respuestas biológicas, modificando así la transmisión neuronal. Cuando se activa la fosfatasa, se encarga de destruir la fosfoproteína, lo que provoca la detención del proceso de la fosforilización antes de mencionarlos. Siguiente, por favor. Eh, También lo que es la neurotransmisores convencionales y no convencionales. Esto hace referencia a un diagrama de una sinapsis que muestran los neurotransmisores almacenados en las vesículas sinápticas dentro del axón terminal en respuesta a un potencial de acción. Las vesículas se fusionan con una membrana presimpáptica y libera neurotransmisores en el espacio sináptico. Como podemos mirar en la imagen, la neurona prehispánica libera el neurotransmisor, ¿sí? Y de igual manera se procede al receptor, que esto desencadena la neurona postsináptica. Neurotransmisores convencionales. Los mensajeros químicos que actúan como neurotransmisores convencionales comparten ciertas características básicas. Se almacenan en las vesículas sinápticas, se liberan cuando el CA2 en el axón terminal en respuesta a una potencial de acción y actúan uniéndose a receptores en la membrana de la célula postsináptica. Pueden dividirse en neurotransmisores de molécula pequeña y neuropéptidos. Siguiente diapositiva. Neurotransmisores de molécula pequeña. Los neurotransmisores de moléculas pequeñas son diversos tipos de moléculas orgánicas pequeñas. Dentro de estos se encuentran los aminoácidos neurotransmisores, el glumato, GABA, ácido aminobutírico, la glicina, animas biogénicas, dopaminas, neuropefrina, epinefrina, serotonina e histamina. Purinérgicos, ATP, adenosinas, que son nucleóticos y nucleósidos. Acetilcombinato encaja en ninguna de las otras categorías estructurales, pero es clave en las uniones neuromusculares donde se conectan los nervios a los músculos. Siguiente diapositiva. Neuropéptidos se componen de 3 o más aminoácidos cada uno y son más grandes que los neurotransmisores de molécula pequeña. Hay una gran diversidad de neuropéptidos, algunos de ellos incluyen endorfinas y encefalinas. Inhiben al dolor. La sustancia P transmite las señales dolorosas. Neuropéptido estimula el comer y puede actuar en la prevención de convulsiones. Siguiente diapositiva. Los efectos de un neurotransmisor dependen de su receptor. En general, algunos neurotransmisores se consideran excitatorios al aumentar la propensión de que una neurona dispare un potencial de acción. Otros suelen considerarse inhibitorios al disminuir la propensión de que una neurona en blanco dispare su potencial de acción. El glumato es el principal transmisor excitatorio en el sistema nervioso central. El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio en el cerebro vertebrado adulto. La glicina es el principal neurotransmisor inhibitorio en la médula espinal.
Excitatorio e inhibitorio no son categorías definidas en las que podamos clasificar los neurotransmisores. Un neurotransmisor a veces puede tener un efecto excitatorio o inhibitorio dependiendo del contexto, perdón. Resulta que no solo hay un tipo de receptor por cada neurotransmisor. Siguiente diapositiva. Acetilcolina tiene un efecto excitador, sin embargo, se sabe que tiene efectos inhibitores sobre algunas terminaciones nerviosas parasimpáticas periféricas, como es la inhibición del corazón por el nervio vago. Nicotínicos son canales iónicos con compuerta de ligando y su activación produce siempre un incremento rápido de milisegundos de la permeabilidad celular al sodio y al calcio, despolarización y excitación. Muscarínicos pertenecen a la clase de los denominados receptores acoplados con una proteína G. Las reacciones a los organistas muscarínicos son más lentas, pueden ser excitatorias o inhibitorias y no por fuerza se relacionan con cambios a la permeabilidad de los iones. A continuación, compañero. Entonces, continuando con la exposición, tenemos los tipos de receptores de neurotransmisores. Estos se van a clasificar en dos, en los canales iónicos activados por ligando y en los receptores metabotrópicos. Los canales iónicos activados por ligando, estos se los conocen también como receptores ionotrópicos. Su unión al neurotransmisor va a causar una apertura del canal, dando un efecto inhibitorio o excitatorio. Va a producir una respuesta fisiológica muy rápida y cuando el neurotransmisor se retire de la sinapsis rápidamente, gracias a esto se debe a lo que es las enzimas que lo van a degradar. Como se puede ver aquí en la imagen, cómo se ve, cómo se abren los canales para que existan el intercambio de iones. En cuanto a los receptores metabotrópicos, esto solo afecta a la apertura y al cierre de los canales iónicos indirectamente. La señalización va a depender de lo que es la activación de varias moléculas dentro de la célula, y esta, a diferencia de los canales iónicos activados por ligando, va a ser mucho más lenta. Y la señalización también puede tener efectos en las células postsinápticas. En cuanto a los neurotransmisores convencionales y su tipo de receptores, en el siguiente cuadro podemos ver cuáles son los tipos de neurotransmisores, qué tipo de receptores ionotrópicos tienen y si son activados o si son activas receptores metabotrópicos. Por ejemplo, tenemos el GABA, que sí tiene receptores ionotrópicos, los cuales son inhibitorios, y receptores metabotrópicos que también los contienen. En cuanto a los neurotransmisores no convencionales, estos neurotransmisores no convencionales van a existir de dos clases, los endocannabinoides y los gasotransmisores. Estos no se van a almacenar en las vesículas sinápticas, pero pueden llevar mensajes de la neurona postsináptica hacia la neurona presináptica. Tipos de neurotransmisores. Siguiente diapositiva, por favor. La dopamina. La dopamina, como bien es cierto, es uno de los neurotransmisores más conocidos. Es el responsable de las sensaciones placenteras y está involucrado en las conductas adictivas. Sin embargo, entre sus funciones también encontramos la coordinación de ciertos movimientos musculares, la regulación de la memoria, los procesos cognitivos relacionados con el aprendizaje y la toma de decisiones son algunas de sus funciones. La dopamina juega un papel crucial en los espacios sinápticos, que son los pequeños espacios en los que las células nerviosas se conectan entre sí, y se trata de una sustancia que produce naturalmente el cuerpo humano, pero también puede producirse en laboratorios. Siguiente diapositiva. Sus funciones. Tenemos la regulación del movimiento, sistema de recompensa, funciones cognitivas, regulación del estado de ánimo. Siguiente diapositiva. La clasificación de la dopamina. En esta encontramos las catecolaminas y la noradrenalina. Estos son neurotransmisores derivados del aminoácido tirosina y desempeñan roles importantes en el sistema nervioso central y periférico. Siguiente diapositiva. La serotonina es un neurotransmisor que desempeña un papel fundamental en la transmisión de señales entre las células nerviosas al cerebro y es conocida por desempeñar un papel importante en la regulación del estado de ánimo, el sueño, el apetito y otros procesos fisiológicos.
Sus funciones, está la regulación del estado de ánimo, el control de apetito, ciclos sueño-vigilia y funciones cognitivas. Siguiente diapositiva. La clasificación de la serotonina, la monoaminas biogenas y la noradrenalina. Bueno, como dijo mi compañera, la dopamina es uno de los tipos de neurotransmisores más populares, ya que está relacionado directamente con lo que dijo el bienestar, el placer y la relajación. Este se origina en una zona del cerebro que se conoce como sustancia negra y cumple con una función muy importante en el control de nuestro sistema musculoesquelético, por lo que coordina el movimiento. Al ser esencial para el correcto funcionamiento del sistema nervioso central, lleva un papel clave en la conducta humana. Por esta razón se le da el nombre de neurotransmisor de la felicidad. Otra de las funciones importantes con la que cumple este tipo de neurotransmisor es que al producir en las neuronas un efecto despolarizador, hace que exista una excelente comunicación entre ellas, lo cual favorece el aprendizaje, la atención y la memoria. Los desequilibrios en los niveles de dopamina están implicados también en una variedad de trastornos neurológicos y psiquiátricos, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, que se caracteriza por la degeneración de las neuronas dopaminérgicas en lo que es la sustancia negra, lo que conduce a síntomas motores como temblores y rigidez. Además, en el ámbito psiquiátrico, la esquizofrenia se asocia con una alteración en la función dopaminérgica de ciertas regiones del cerebro que contribuye a síntomas como alucinaciones y delirios. De la serotonina podemos decir que este neurotransmisor también cumple una función como hormona y se encuentra ubicado en diferentes secciones del sistema nervioso central, y su función principal es regular la actividad de otros neurotransmisores. Está implicada directamente en diversos procesos como la digestión, la regulación de niveles de ansiedad y estrés, también la regulación térmica corporal, el sueño, el apetito y el estado de ánimo, así como el deseo sexual. A continuación, mi compañero. La noradrenalina, teniendo en cuenta que esto se ubica en las glándulas suprarrenales, este tipo de neurotransmisor es también conocido como la hormona del estrés, ¿sí? Se encarga de activar el sistema nervioso simpático y se asocia a la frecuencia cardíaca. La adrenalina, también vamos a tener en cuenta que se encarga de desarrollar mecanismos de supervivencia cuando nos encontramos en peligro real o incluso imaginario. Esta adrenalina va a actuar de manera cuando estemos en riesgo nuestra vida. El glutamato. El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio en el sistema nervioso central. Es esencial para la plasticidad sináptica, el proceso que permite el cerebro adaptarse y aprender. Está relacionado con el neurotransmisor GABA y tiene un papel muy importante en los procesos de memoria y su recuperación, entre otros procesos mentales. Siguiente, por favor. Aminobutírico GABA. Este tipo de neurotransmisor es encargado de detectar o inhibir la acción de algunos neurotransmisores excitatorios. Receptores metabotrópicos. En los receptores actúan a través de proteínas y seguidos mensajeros para modular la actividad neuronal. Siguiente. Importancia. El aprendizaje y la memoria. El glutamato es crucial en procesos de potenciación a largo plazo. Esto tiene una forma de plasticidad sináptica relacionada con el aprendizaje y la memoria. Desarrollo cerebral, participa en la neurogénesis y en la formación de conexiones neuronales. Entre las patologías tenemos un exceso de glutamato puede causar excitotoxicidad, contribuyendo a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson y la esclerosis lateral aminotrófica. Siguiente. Acetilcolina. Definición y funciones. La acetilcolina es un neurotransmisor que desempeña roles claves tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. Mecanismos de acción. Receptores nicotónicos son ionotrópicos y permiten la entrada de iones como el sodio.
Receptores muscarínicos son metabotrópicos y actúan a través de proteínas G para mediar efectos más lentos y moduladores en diversas funciones del sistema nervioso. Siguiente. Importancia. Sistema nervioso periférico. La acetilcolina es esencial para la transmisión neuromuscular en la unión neuromuscular, permitiendo la contracción de los músculos esqueléticos. Sistema nervioso autónomo regula funciones involuntarias como la frecuencia cardíaca, la digestión y la secreción glandular. Sistema nervioso central implica en la atención, el aprendizaje y la memoria. Su deficiencia se asocia con la enfermedad como el Alzheimer. Regulación del sueño influye en los ciclos de sueño, vigilia y en la inducción del sueño. Siguiente. Patologías. El Alzheimer, la disminución de acetilcolina en el cerebro se relaciona con la pérdida de memoria y otras funciones cognitivas. Miastenia gravis, una enfermedad autoinmune en la que los receptores nicotónicos en la unión neuromuscular son atacados, llevando a la debilidad muscular. Esto es todo en cuanto a la exposición. Muchas gracias.